Voy a grabar desde ahora. Ahora sí. Ya, disculpen el detalle. Pero ya, ahí está. Entonces, resumen, nivelación de recursos se utiliza para optimizar el uso de los recursos y se hace cuando hay sobreasignaciones, significa que hay algunos que están trabajando más de la cuenta, que significa más de la cuenta, más de 8 horas, y hay otros que prácticamente no están haciendo mucho y están trabajando mucho menos que 8 horas. Eso significa entonces demasiados recursos trabajando un determinado día o muchos recursos no trabajando durante el día o varios días. El objetivo principal de la nivelación de los recursos es evitar los retrasos, es cumplir el plazo, es llegar a tiempo al plazo. Y para eso hay que identificar entonces los tiempos que no se están utilizando bien y se hace eso a través del análisis de dependencia entre las tareas. ¿Qué es análisis de dependencia? Lo que partí señalando al inicio de la clase, las famosas actividades predecesoras. No puedo empezar la actividad B si no tengo la actividad A cerrada. No puedo hacer una medición de lo que sea si no tengo los equipos para medir. Lo primero es conseguirme el equipo y luego hacer la medición, dando por sentado que el equipo está calibrado, porque a lo mejor podría ser también otra actividad predecesora, conseguir equipo o validar equipo y luego hacer la medición. Ahí va a depender de cuánta información tengamos para poder desarrollar este análisis de dependencia entre tareas. Aquellas actividades entonces que no estén en esta línea de dependencia son súper bienvenidas, sobre todo para momentos de capacidad ociosa en donde no tenga o estoy a la espera de que se cierre la actividad predecesora. Por ejemplo, estoy a la espera de conseguir el equipo, eso quiero decir, estoy a la espera de conseguir el equipo para ir a medir y mientras estoy haciendo nada, entonces hecho mano a todas aquellas actividades que no tienen dependencia de ninguna. Por ejemplo, en trabajo de título podría ser perfectamente el marco teórico. Eso no tiene dependencia de nada. Yo ya podría estar trabajando el marco teórico mientras me llega el equipo para ir a hacer la medición. O ya tengo el equipo, pero ahora tengo una restricción de la empresa para ir a hacer esas mediciones y me están citando para otro día, aún con el equipo en mano. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, revise dentro de su carta Gantt aquellas actividades que no tiene dependencia, que significa que las puede hacer cuando quiera. Y ese cuando quiera, ojalá sea cuando tenga capacidad ociosa. Eso significa cuando no tenga nada que hacer desde el punto de vista obligatorio y de una manera de nivelar recursos y mantenerse con una constante cantidad de horas dedicadas a su trabajo para terminar y cumplir el plazo, comenzar a hacer esas actividades. Por eso es muy bueno tener este cronograma o carta Gantt para poder organizarse con su trabajo título y tener una visión de dron de las cosas que tiene que hacer, las cosas que tienen dependencia y las cosas que no tienen dependencia. Y de esa manera usted puede de alguna manera autogestionar su proyecto si es que por alguna razón el guía no lo ha podido atender o no ha tenido el apoyo necesario, puede estar autorruteándose usted con una carta Gantt, por supuesto, previamente validada por el guía, porque tampoco se trata de andar solo por la vía en esto, porque se requiere primero la autorización de su director de proyecto, en este caso sería su guía, su profe guía. En esta slide les muestro el análisis que pasa así, esto es parecido a lo que se veía en análisis de riesgos, pero tiene otra mirada, porque lo que uno hace es posicionarse en distintos escenarios. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista primitivo y desde nuestras capacidades humanas es ponernos en tres escenarios. ¿Cuáles son los tres escenarios? Escenario pesimista, escenario optimista y escenario realista o escenario más probable. A mí no me gusta decirle escenario más probable porque se malentiende como que tengo la mayor cantidad de probabilidades de que sea así. No necesariamente es eso. Sobre todo cuando uno explica este gráfico que ahí aparece, se produce cierta confusión
al referirse a ese escenario como el más probable. En definitiva, es el que uno esperaría que fuera el más realista, el que se da, ojalá, con mayor atención. Pero hay modelos de simulación como el modelo Monte Carlo, que nos permite hacer no infinitas simulaciones, pero bastante más que 3. Realmente son del orden de 100.000 iteraciones y en algunos casos puede llegar al millón de iteraciones dependiendo del paquete de actividades que yo le introduzca al Monte Carlo. Aquí tenemos algunas actividades que están indicadas hacia abajo. Cada una de estas actividades tiene un plazo que se incluye de acuerdo al... Este es un extracto, sí, un screenshot de un Crystal Ball que se hizo y se corrió para un proyecto y está establecido como calendario. Si se dan cuenta, está en función de meses. Y la forma de ir chequeando esto es que, por ejemplo, si yo me pongo en el percentil 50, que debiese andar por más o menos por aquí, quizás por aquí podría estar el percentil 50, señala que entre el 6, pongamos aquí entre el 6 y el 25 de octubre, tenemos una probabilidad del 50% de cumplir el proyecto en esta fecha, entre el 6 y el 25 de octubre. En la medida que me voy avanzando, lo que uno hace en este caso, aquí está el percentil 50, ahí está justamente, pasadito el 6. Lo que estoy haciendo en esta curva, si le alcanzan a ver una curva S, es parecido, representa el área bajo la curva, va midiendo el área bajo la curva, va sumando todo esto, va sumando y va determinando el porcentaje acumulado. Si yo, por ejemplo, quiero dar una respuesta bastante más profesional al que me asignó este proyecto, yo le puedo decir con una certeza del 95% que este proyecto lo termino por ahí por la 1 de noviembre, que es distinto a decirle al que me encargó el proyecto, supongamos que no tiene deadline, sino que le dice, ¿cuánto cree usted que se va a tardar? Yo le digo que con un 95% de certeza o de confianza, que el proyecto lo termino la 1 de noviembre, de acuerdo a esto. Y esto se hizo no solamente con 3 escenarios básicos, el escenario realista, optimista y pesimista, sino que se hizo con 100.000 escenarios. Y estos 100.000 escenarios se echaron a correr en este software y nos entrega esta alucinante curva porque nos entrega mucha información con relación a riesgos que puede tomar el proyecto. Por ejemplo, si yo digo, no, lo termino el 6 de octubre, o pongamos un valor ahí, si llego ahí, 40, por ahí más o menos. Claro, digo el 6 de octubre, y puedo señalar, digo, lo más probable es que termine la 1 de octubre. Es poco creíble porque la probabilidad que eso ocurra o la confianza de eso es del orden del 30 al 35%. Lo más probable es que se pase en el plazo y no lo cumpla. O sea, sería bastante irresponsable de su parte comprometerse con este proyecto en la 1 de octubre teniendo este nivel de confianza. Si no hace esta simulación, no tiene idea, efectivamente, si va a cumplir o no. Pero con este programita, por supuesto, que les da cierta eh, confianza respecto a la decisión que está tomando. Sin duda que esta decisión que se toma depende del equipo de proyecto, después del director de proyecto, si se asume o no el riesgo. Y una vez que se asume el riesgo, supongamos que usted asume un riesgo del 80%, se asume entonces que ese riesgo es un riesgo acotado. Y si empezamos a avanzar en el proyecto y nos vemos que ya ese 80 bajó a 60, entonces tienen que hacer algo porque es irresponsable mantener ese plazo que estaba previsto al inicio del proyecto. Por eso el tema de las holguras se puede ver muy bien aquí, con relación a las confianzas, perdón, respecto a las fechas de término. Este mismo gráfico, que no lo vimos, pero lo mostré sin el correr el software, se hace también para presupuesto. Entonces,
en vez de poner fechas en la parte inferior, pongo los valores. Y supongamos que un proyecto cuesta 50 unidades monetarias, 50 millones de unidades monetarias, y si me voy trasladando hacia acá, va aumentando, por supuesto, y puedo llegar a 60 millones de unidades monetarias. Si estamos en un proceso de licitación, usted está prácticamente seguro, al 100%, que no va a pasar más de las 60 millones de unidades monetarias. Y aquí tiene más o menos, supongamos, al 90%, 50 millones de unidades monetarias. O sea, y usted podría tomar la decisión, si por ejemplo está en un proceso de licitación, irse con 60, que efectivamente está seguro que no va a pasarse de 100, o irse por los 50 con un 90% de confianza de que tampoco se va a pasar de ese valor. De la dirección del proyecto va a depender si se licitan con el valor más bajo, con este porcentaje de confianza. Lo más probable que sea eso, porque si usted se va con el mayor porcentaje, perdón, con el mayor monto, lo más probable es que quede fuera de la licitación por ser muy caro. Porque ¿cómo se construye ese valor? Se construye lo que realmente sale el proyecto, que supongamos sale 40 millones sale el proyecto, pero más las contingencias, que son 20 de contingencia, le sale 60. 40 más 20, 60. Por eso es que ahí usted se estaría arriesgando a que no tenga contingencia el proyecto. Y cualquier proyecto, ya lo hemos visto, y yo creo que lo han vivido a flor de piel, que los proyectos, todos los proyectos tienen desviaciones. Lo normal es que tengan desviaciones. Lo anormal es que no tengan desviaciones. Por lo tanto, un director de proyecto no puede decir, yo espero que no tener desviaciones, es que las va a tener. Tiene que buscar la forma de enfrentarlas y tiene que estar preparado para poder enfrentar esas desviaciones de forma creativa, de forma efectiva, como sea. Pero la premisa es que va a tener desviación el proyecto y tiene que buscar la forma de enfrentar esas desviaciones. Bueno, Crystal Ball es una herramienta como otras para echar a correr la simulación de Monte Carlo. Esta simulación de Monte Carlo antes se veía lejana, pero ahora con este software la verdad que sale bastante rápida y sencilla. Aquí no sale tan rápida porque son muchas actividades, pero para echar a correr un Monte Carlo necesita 4 actividades y fin. Y eso es lo que se pide a ustedes también para la próxima sesión, los que tengan que hacer sus presentaciones, es lo que se está exigiendo entonces para el proyecto. Resumo entonces, eh, el análisis que pasa así se puede hacer a través de simulaciones de Monte Carlo. No lo hace usted, lo hace un software, pero el software no lo hace todo si es que usted no lo alimenta. Si no hace una buena alimentación, por supuesto que aquí le puede dar cualquier cosa. Entonces usted llega y pone valores por poner, claramente le va a dar valores que no tienen mucho asidero, no son realistas. Por eso esto se debe hacer con datos lo más cercano posible a la realidad para efectivamente tener esta confianza y creer fielmente en que tengo un 95% de confianza de que voy a cumplir más o menos entre el 7, entre la 1 de noviembre. Ese vendría siendo el compromiso. La 1 de noviembre estoy en condiciones de cumplir el plazo. Nótese que el trabajar con probabilidades estadísticas es estadística. Esto no significa que usted vaya a cumplir el plazo. Lo que está diciendo aquí es que tengo un 95% de probabilidades de conseguir el plazo, de cumplir con el plazo, un 95% de confianza, que es bastante, de cumplir el plazo. Que es mucho mejor que este escenario que estábamos anteriormente, en un 40%, que usted dice la 1 de octubre. Este es poco creíble. ¿Por qué? Porque hay un 40% de confianza que eso ocurra. En cambio aquí tenemos un 95% de confianza. Hay un 5% de error. Eso significa que hay un 5% de posibilidad de que no se cumpla. O sea, efectivamente está la posibilidad de que no se cumpla el plazo por alguna situación que no fue capaz de prever, por alguna situación que está fuera de su alcance. Y eso le pasó a muchos proyectos con el COVID-19, que tenían previsto muchas actividades que algunas las cancelaron y otras
pasaron o se tuvieron que reestructurar, rediseñar y pasaron a modo online. Son grandes proyectos que antes se hacían en forma presencial y como ya tenían todo organizado, mantuvieron todo, pero pasaron a un modo presencial, perdón, un modo online, un modo remoto, y eso implicó reasignar recursos a plataformas, porque esas plataformas no son gratis, por lo tanto lo que tenían previsto para hacerlo en forma presencial, reasignaron y lo llevaron a plataformas digitales bien potentes para poder enfrentar la misma actividad, el mismo proyecto en modo online. Bueno, cuando se requiere entonces de muchas iteraciones, va a ser muy bienvenido usar Monte Carlo a través de Crystal Ball, que se puede descargar en forma gratuita para los computadores. Bueno, eso es. Vemos compresión de cronograma. Ahí está la compresión de cronograma. ¿Cuándo se usa la compresión de cronograma? Bueno, hay dos enfoques, pero en general se utiliza para reducir el plazo sin afectar la calidad y el alcance del proyecto. Eso es súper importante porque yo efectivamente puedo aplicar compresión de cronograma, pero afecto la calidad y el alcance del proyecto. Eso no es la gracia. La gracia es no afectar la calidad y el alcance del proyecto. O sea, si yo quiero comprimir, ok, comprimamos, pero al comprimir no afectemos la calidad ni el alcance del proyecto. Y eso hay que tenerlo súper claro al momento de hacer o de aplicar las técnicas de compresión de cronograma. ¿Cuáles son las dos técnicas? Una es el fast tracking y el otro es el crushing. El fast tracking está asociado al traslapamiento o solapamiento aquí, bueno, traslapamiento me gusta más, pero solapamiento significa que lo que está previsto al lado izquierdo, no sé si me están viendo, pero dice 30 días, tengo primero definición de los estándares, elaboro los instrumentos de medición con lo que voy a hacer. Los instrumentos los hago en función de los estándares que defino. Primero defino qué estándares voy a medir, fabrico el instrumento de medición, y luego hago la evaluación de los puestos de trabajo, evaluación de puestos de trabajo. Esta es la actividad pensada en forma normal y respetando la secuencialidad lógica de cada una de las etapas o de cada una de las actividades asociadas a estas que aquí aparecen. Entonces, en la definición de instrumentos, yo estimo que me voy a demorar 10 días. En la fabricación o construcción de los instrumentos me demoraré 10 días más, y en la evaluación de cada uno de los puestos de trabajo basado en estos instrumentos diseñados y validados, me demoraré 10 días más. El punto es que se pide que se acelere el proceso. Una situación exógena y les piden, por favor, necesitamos adelantar estos 10 días. Bueno, ahí tenemos dos caminos. Uno, el traslapar actividades, y el segundo es intensificar actividades. Explico cada una de ellas. Traslapar significa, en la medida que estoy definiendo el estándar, estoy construyendo el instrumento en forma simultánea. Y una vez que está construido el instrumento, parte del instrumento, porque aquí no está construido todo el instrumento, ya estoy haciendo mis primeras evaluaciones. Entonces lo que puedo hacer es medir por etapas. Entonces si el instrumento consta de 10 ítems o de 10 dimensiones, si ya terminé con definir los estándares, las primeras dos dimensiones, construí inmediatamente las dos dimensiones de los instrumentos, y con esas dos dimensiones fui a evaluar el primer día. Y luego sigo de esa manera, se está haciendo todo traslapado, no estoy esperando definir todos los estándares para hacer recién todos los instrumentos, y una vez construido todos los instrumentos avanzar a la evaluación, sino que en la medida que estoy avanzando con la definición de instrumentos, estoy construyendo instrumentos y además estoy evaluando. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Estoy traslapando. Mientras se están construyendo instrumentos, se siguen definiendo estándares, y seguramente cuando ya estoy haciendo la primera evaluación, todavía sigo definiendo estándares y todavía sigo construyendo instrumentos. Eso significa traslapar. En otras palabras, es paralelizar actividades. Y eso lo que busca es eliminar esta secuencialidad. Ya no es secuencial, sino que es traslapado.
Esto hace, al traslapar, que efectivamente esta actividad que duraba 10 días por sí sola, la traslape con 5 y 5, y la sumatoria haga que esto se achique a 20 días. O sea, gané 10. Esto también se hace cuando me atrasé. También puede ser. O sea, ni siquiera es una solicitud externa. El plazo está definido, el plazo es eh, el, no sé, en 10 días más, perdón, en 20 días más, eso, el plazo es en 20 días más. En 20 días más se cumple el plazo. Y yo estoy atrasado, ya me doy cuenta que no voy a cumplir en esos 30 días, porque me queda trabajo de 30. Por lo tanto, lo que hago como director es aplicar la técnica del fast tracking, que vendría a ser trabajar con actividades traslapadas. O tengo la otra alternativa, si es que tengo recursos disponibles en caja, lo que puedo hacer es respetar la secuencialidad, pero asignar más gente. Entonces, si antes aquí trabajaba un equipo de 3 personas, bueno, ahora que trabajen 6. Y si en los instrumentos trabajaban 2, ahora que trabajen 4. Y si en terreno iban solamente 2, que vayan 5, porque seguramente ahí es donde hay más trabajo que tiene que ver con muchos trabajadores, en fin. Y de esa manera efectivamente puedo cumplir el plazo. No obstante, eso significa sacarle plata a caja. O sea, hay que sacar plata porque tenemos que contratar más gente para hacer lo que antes estaba destinado 4 personas, ahora lo van a hacer a lo mejor 10 personas. Por supuesto que le va a hacer daño a las utilidades del proyecto, pero voy a cumplir el plazo. Y seguramente eso hace que en el futuro me vuelvan a contratar. Bueno, esas son decisiones más bien estratégicas del proyecto. Esa es la diferencia entonces y siempre va a estar disponible para que ustedes puedan usarla en sus futuros proyectos. ¿Cuándo se aplican adelantos o retrasos? Los adelantos y retrasos deben considerar el resto de las restricciones del cronograma definitivo. Y claro, puede que los adelantos y retrasos originales ya no sean válidos. Eso es parte de los detalles de un proyecto. Ahí tenemos la línea roja que está estableciendo el camino crítico y está señalando las actividades que son predecesoras. Esta actividad, que es posicionamiento del producto, no, no parte, en realidad era estrategia, no parte si es que no tenemos las reglas, la definición de las reglas del mercado definidas. Y si no está eso, no puedo avanzar con lo que viene en la siguiente etapa. A esto se le conoce como la ruta crítica del proyecto. Y eso, a partir de esa ruta, uno define si hay adelanto o hay retraso. El que exista adelanto, lo más probable es que igual cumpla el plazo, pero no creo que eso se traduzca en adelantarse respecto al plazo, terminar antes. De acuerdo a la ley de Parkinson, cuando a uno le dan más plazo, finalmente emocionalmente se acomoda a ese nuevo plazo y llega nuevamente al plazo que se supone que se amplió y casi en las mismas condiciones que cuando se amplió el plazo. O sea, no contribuye mucho eso. Seguramente ustedes lo han vivido cuando se les da más plazo, al final terminan entregando casi lo mismo que tenían anteriormente o con muy pocos efectos superiores. Se llama la ley de Parkinson o la ley del estudiante, algo así, una de los dos. La ley de Parkinson es uno y la otra forma es del estudiante. Ahí tenemos ahora el método del camino crítico, y ahora sí lo vemos en detención. Permite calcular el camino del cronograma que corresponde al camino más largo. Más largo significa el que tiene más duración, eso significa más largo. Porque claro, si yo los veo así, los veo los dos caminos iguales. Pero lo que uno tiene que hacer es sumar las duraciones. Si yo esta es la duración, en la parte de abajo va la duración, y aquí va el avance. Entonces, primero parto con una duración de 5. Esa duración de 5, ¿cuánto es lo mínimo que podría durar esta actividad? 5, porque ya, como del proyecto se refiere, ¿eh? Del proyecto, la primera actividad duró 5. Por lo tanto, esta actividad, como mínimo, ya parte con 5. No puede partir con menos, no puede partir menos de 5. Si ya partió esta actividad gastando 5 días del proyecto, este parte desde el día 5. La duración de este proyecto es 4.
Entonces 4 más 5, 9. Luego, ¿cuándo es lo más temprano que puede partir esto? A lo que terminó esto, 9. La duración de este es 6, 9 más 6, 15. Si comparo inmediatamente hacia abajo, que es la misma forma, aquí me demoro 13. Aquí yo debo tomar la decisión entre uno y el otro. ¿Cuál debo tomar? La del mayor, porque por más que yo haya terminado 13, igual voy a tener que esperar a este carril que terminó en 15. Eso significa entonces que el camino más largo estaría dado por esta curva, digamos, por esta línea que está acá arriba, que sería la letra A, B, D, F. A, B, D, F. ¿Por qué no la otra? Porque esta tiene con 13, es más corto. Por ahí dicen, ¿cuál es la velocidad con la que transita un tren? ¿Cuál es la velocidad a la cual transita un tren por una línea férrea? La respuesta correcta es a la velocidad del carro más lento. O sea, claro, están todos los carros enlazados y el carro más lento es el que determina la velocidad del tren. Y lo mismo ocurre acá. El más lento la llega. O sea, el más lento establece la duración total del proyecto. Yo me tengo que quedar entonces con el camino más largo. En el control no aparecen esta cantidad de números, pero sí aparece la duración. Por lo tanto, bastaría con ir sumando 5 más 4 más 6, eso le da 15, y el que le dé la mayor duración es el que corresponde al camino crítico. Finalmente, está también la posibilidad de ir chequeando las holguras. En cada una de estas, aquí por ejemplo, tengo 12 menos 10, holgura de 2. 15 menos 13, 2. Tengo 2 días de holgura para hacer esto. ¿Por qué? Y claro, como el proyecto termina en 15, o por lo menos arriba, este carril es más lento, tengo 2 días por si acaso. Como sé que tengo que esperar a este carril, tengo 2 días de holgura en estas actividades que estoy por acá por debajo. Sin embargo, este no tiene holgura. 9 menos 9, 0. 15 menos 15, 0. Holgura 0. Otra forma de ver la ruta crítica es calculando las holguras, o el float. La holgura es la diferencia entre los que ahí aparecen. Ahí tenemos un diagrama, y este vendría siendo lo primero que habría que hacer. Algunos lo hacen a través de una línea recta, y creo que es más ordenado que esta propuesta que aquí aparece. Pero ahí ya a gusto consumidor, uno lo define cómo lo hace. En la actividad parte uno, por supuesto, dibujando la actividad A. Luego, lo que se recomienda es partir con la B. Entonces yo, el otro método es tiro una línea recta y avanzo con la B. E inmediatamente veo cuánto me demoré de pasar de la actividad A a la B. De la A a la B ya llevo 5 días, aquí 5 días, más 4, llevaría 9. Ahora, esto predecesor significa que la A, la B, la A está antes que la B, la A está antes que la C, la B está antes que la D, la C está antes que la E, y aquí tenemos que la D y la E están antes que la F. Entonces, si empiezo a dibujar, si se va cumpliendo esto, por ejemplo en la B, ahí estaría la B, la A está antes que la B, se cumple. Si avanzo con la C, la A está antes que la C, por lo tanto, de la A se desprende B y C, está correcto. Avanzo con la D, según esto, la B está antes que la D, B antes que D, perfecto. Y finalmente voy en la E es predecesora de la C, y ahí está correcto. Llego a la terminal, donde la D conecta con la F, la D conecta con la F, y además la E conecta con la F. Luego, para saber cuál es la ruta crítica, utilizo estos diagramas que vimos anteriormente, teniendo en cuenta la finalización más temprana, la finalización más tardía, y eso es lo que les comentaba anteriormente. Aquí se pone la actividad a la duración, y ahí están los que van en cada uno de los límites. Hacia adelante voy completando estas que corresponden a la finalización más temprana, y esto es el inicio más temprano, las partes superiores. Y me devuelvo
con la finalización más tarde y la finalización tardía. Bueno, ¿cómo se avanza? ¿Y cómo se calculan las holguras? Las holguras se calculan de inicio a inicio temprano, que vendría siendo el LS menos el ES. Por eso anteriormente hacía la resta entre S y este. Entre S y S, entre S y S, lo mismo se hace en cada uno. Eso se hace cuando ya tengo el cuadro completo. Lo primero es avanzar. Lo primero es poner la ubicación de las duraciones. Pongo la duración en cada una de los cuadritos, en la parte de abajo, y luego empiezo a traspasar la información. ¿Cuál es la finalización más temprana que puedo tener de esta actividad? Lo que dure la actividad. No puedo terminar antes. Es lo que dure la actividad. Y eso por defecto se pone ahí. ¿Cuándo puedo comenzar lo más temprano posible a lo que termine esto? Porque es predecesora, por lo tanto no puedo partir antes de 5 días, por eso se pone ahí 5. ¿Cuánto dura esta actividad? 4. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que llevo avanzado? 9. 5 más 4, 9. Y así sigo avanzando con cada uno de estos hacia adelante. Y hacia atrás me devuelvo de la misma manera, pero completando la fecha de finalización más tardía y la finalización más temprana, que es completar los cuadritos que están en la parte inferior. ¿Cómo darme cuenta que estoy frente a una ruta crítica? Cuando la holgura es 0. O sea, que sería el inicio. Ahí está. 5 menos 5, 0. 9 menos 9, 0. 15 menos 15, 0. 19 menos 19, 0. O bien, tomando 15 menos 15, 9 menos 9, 5 menos 5. Este camino tiene holgura 0. Este no. Por lo tanto, este que no tiene holgura 0 no es el camino crítico. Y la otra es verlo también por la duración. Simplemente fijándose en la duración, me puedo dar cuenta que también no cumple con relación a la duración del proyecto LAB. Y esto ya estamos cerrando la clase. Salidas. ¿Cuáles son las salidas que espera uno tener con esta sesión del grupo de proceso? Está el cronograma del proyecto. Se presenta en formas de diagrama que contienen fechas planificadas y sus dependencias. Hay una diferencia entre carta Gantt y cronograma. La carta Gantt muestra las flechitas en donde aparece cada una de las actividades, seguramente ustedes ya la conocen, y cuando no hay flechitas eso pasa a ser un cronograma. Y la otra diferencia es que la carta Gantt va acompañada también con la asignación presupuestaria de cada una de esas actividades. De cada uno de los paquetes se supone que tiene un valor. Y eso es una carta Gantt, una real carta Gantt. El resto son todos cronogramas. Lo que nosotros vamos a trabajar seguramente van a ser cronogramas. Así que uno debiese pensar avance contra cronograma más que avance contra Gantt, que era lo que aparecía en el proyecto que yo les comentaba. Datos del cronograma se entregan habitualmente, ahí debiese ser una H, fechas, calendario de pago, costos por recurso, costos por actividad, flujo de caja, histogramas de recursos, ahí hay algunos datos adicionales. La línea base es una versión simplificada del cronograma del proyecto, con las fechas de inicio y final. Nótese ahí, aceptadas y aprobadas por el equipo de dirección del proyecto. Es un componente para el plan de dirección del proyecto. Y finalmente, la actualización de documentos, actividades predecesoras, relaciones lógicas, tiempos de adelanto, retraso, recursos, restricciones de recursos, fechas impuestas, riesgos, todo eso también está dentro del concepto de actualización. Esto es prácticamente lo que tenía para hoy, creo, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de aplicación, pero esto yo ya se los dejo a quienes tengan que dar el control porque aparece este ejercicio resuelto. Es como para que lo revisen y si llegan, primero traten de hacerlo solamente mirándolo y deberían llegar más o menos a este diagrama. Y luego traten de hacerlo también con los cuadritos y deberían llegar a determinar cuál es la ruta crítica. Entonces se los dejo más bien de ejercitación para el control. Y aquí está hecho con el sistema que les dije yo, en una línea que me parece más ordenado, más fácil, más rápido. Y ustedes pueden sacar sus conclusiones de acuerdo a lo que se ve también en la clase. Ahora sí, entonces, dejo de grabar porque efectivamente